Llegamos así a la cuarta bestia que vio Daniel en visión, que corresponde a el reino de Roma con respecto a la visión de Nabucodonosor, al sueño de Nabucodonosor que interpretó Daniel y que tenía las piernas de hierro. Esta cuarta bestia que vio Daniel corresponden a las piernas de hierro históricamente, y cuando esté ya como la hegemonía o el gobierno hegemónico en el mundo, que será en los últimos tiempos, eso lo vamos a ver claramente en Daniel 7 y explicaremos las razones por qué, y se sustenta perfectamente con lo que dice las escrituras y con toda la doctrina. Entonces también corresponde a los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que será la unión que se hará por alianzas del último reino de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Inmediatamente leemos acá de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Dice así, para que vean cómo la Biblia es clara y es sencilla la interpretación de la visión de Daniel, dándole clave, siendo la clave de la interpretación del Apocalipsis. Entonces, del capítulo 13 de Apocalipsis, específicamente, y de los tiempos que como señal tenemos en Israel. Daniel habla exactamente cuando nos muestra las 70 semanas y nos precisa los momentos históricos. Ya eso lo tenemos en otro estudio bíblico que usted puede buscarlo en nuestro canal si le parece que puede arrojarles luces, así que no entraremos en ese detalle hoy. El versículo 7 del capítulo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Cuando dice en gran manera fuerte, está diciendo que era más fuerte que las otras tres anteriores, que el imperio griego de Alejandro Magno, que se dividió en cuatro, que ya explicamos esto, el imperio medo-persa y el imperio babilónico. Entonces, sigue diciendo, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ahí va la similitud entre las piernas de hierro y los pies en parte de hierro. En ese momento estaba hablando de un metal, no se conocía el acero, un metal que era sumamente destructivo. Por donde sucedía, pasaba, iba a destruir o iba a construir de acuerdo a cómo se usara. Devoraba y desmenuzaba. El imperio romano se caracterizó por oprimir a los pueblos que eran conquistados, a no tener misericordia con las personas y a que las leyes los favorecían a ellos por encima de los ciudadanos de los otros países, no tenían un derecho sobre ellos. Si usted era ciudadano romano, la ley lo iba a favorecer, que es el caso en que Pablo, en el libro de los Hechos, exige sus derechos como ciudadano romano. Dice, y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. 10 cuernos nos lleva ¿a dónde? El Apocalipsis 13, que habla de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Está diciendo que esta bestia era diferente a todas las otras. ¿Por qué razón? Ya habíamos hablado de que era una bestia híbrida. Él conocía el oso, él conocía al león, él conocía a el leopardo. Eran animales conocidos. Todavía se encuentran restos de estos animales en toda la geografía de la media luna fértil y de Palestina. Se sabe, los zoólogos pueden precisar que sí existían en esa época. En la actualidad no. Leones, por ejemplo, en algunos lugares se han extinguido, inclusive hasta los osos. Pero
esta bestia no era una bestia que Daniel había visto, que él podía decir es tal animal. Era una bestia diferente a todas porque era una bestia híbrida como lo describe Apocalipsis 13, que ya hemos hablado en eso en los estudios pasados. Entonces la caracterizaba los dientes de hierro que desmenuzaba y pisaba, hollaba, pisaba todo lo que quedaba, es decir, una dominación total y absoluta. Entonces, dice él, ahí finalizando el versículo 8, el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, los cuernos es, en este caso, poderes, autoridades, por eso que reyes, por eso que tenían unas diademas sobre ellos. Los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. De esas naciones, de esos reyes iba a surgir uno de entre ellos. Vamos a ver a quién se refiere. Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Es decir, 3 reyes fueron quitados de delante de él. Él sale, en la historia hay una sola explicación que puede coincidir con esto. No estoy diciendo que así sea. El imperio, que en el 800 al 843, el imperio que funda Pipino el Breve y Carlos Magno, que luego se convierte en el imperio sacro romano, que era el intento de volver a restablecer el imperio romano de Occidente. En el Tratado de Verdún, en el 843, si mi mente no falla, se divide en 3. En 3 áreas geográficas. Usted lo puede encontrar ahí en la Wikipedia, imperio romano germánico y cómo se divide el Tratado de Verdún. Puede encontrarlo allá en internet, si tienen una enciclopedia británica, muchísimo mejor. Y entonces allí ellos se dividen en 3. Ese era un intento de restablecer el imperio romano. Ellos tuvieron el título de emperador romano, Carlos Magno. Entonces, es lo único que puede coincidir con la historia. No estoy diciendo que así sea. Pero lo cierto es que va a surgir un rey que viene de toda esa descendencia histórica que en este caso formó la historia actual, geográfica, geopolíticamente, para ser más exacto, de lo que hoy es la Comunidad Europea, el poder económico y militar más grande que hay en la actualidad. Y que sus sanciones son mucho más poderosas que cualquier otra. Que todos los grandes imperios, todos los poderes, Rusia, China, Estados Unidos, tienen que encajar con ellos, aunque aparentan otra cosa. Son los temores grandes sobre la OTAN y los que se unen a la OTAN y que se sigan uniendo a la OTAN y a la Comunidad Europea, por ende, como primer paso. Y dice que en la última parte del versículo 8 del capítulo 7 de Daniel dice, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Está hablando ya de un ser humano, ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí está describiendo al Apocalipsis. Léalo el capítulo 13. Está describiendo al anticristo. Entonces, ¿por qué decimos que es el último reino? Daniel dice qué va a suceder. Daniel dice qué va a suceder aquí en el mismo capítulo 7. Describe que este reino va a ser hasta
que ya llegue. El versículo, si usted busca el versículo 13, está diciendo que este es el último reino porque después de esto viene el Rey de reyes y Señor de señores por la eternidad. Y el reino le será entregado a los santos. Entonces este es el último. Entonces tiene que ver con Roma, el cuarto imperio que vio Nabucodonosor en la imagen, que ve Daniel también, y que describe Apocalipsis como el poder geopolítico de los últimos tiempos en donde se entronizará un hombre, en este caso el anticristo. En la actualidad ya vemos cómo está la influencia para aceptar a un hombre. Está la influencia del anticristo a través de el lobby LGTBI, un montón de cosas. Estamos viéndolo. Entonces dice, estuve mirando, recuerden que los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro son desmenuzados por una roca que no es cortada con mano, que viene desde el cielo y los desmenuza. Esa roca es Cristo. ¿Ve? Dice, entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ya en ese momento le estaba diciendo, yo estoy viendo la última bestia. Y luego que veo la última bestia, veo que son puestos tronos. Vaya al Apocalipsis, en los capítulos 4 más o menos, recuerdo el capítulo 4, donde habla de los tronos. La adoración celestial, 4 y 5, la adoración celestial. Entonces está diciendo que este reino va a terminar cuando ya se le entreguen todos los reinos al Señor. Está hablando de los últimos tiempos. Tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Nuestro Padre Celestial, Jehová, nuestro Padre Celestial, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, así lo describe Ezequiel también. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo. Lea Ezequiel y va a ver las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían. Nosotros. Usted que cree en Cristo, que le ha entregado a su vida a Cristo, es de esos que acaba de mencionar la Biblia. Y usted dice, bueno, la Biblia me menciona a mí. Yo soy uno de esos millares y millares que le servía. Dice, qué maravilloso. Y entonces significa eso, que por eso que Dios lo guarda a usted y lo seguirá guardando, porque usted es de esos millares y millares que ya Dios sabe que va a estar allá. Entonces, entréguele toda su ansiedad, como dice el apóstol Pedro, al Señor, y Él tiene cuidado de usted, porque usted es precioso para el Señor, porque Él lo lavó con su sangre preciosa y lo ha guardado a usted para la eternidad, para que reine con Él. Y millones de millones asistían delante de Él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí estamos hablando entonces de los juicios finales. Entonces ahí estamos llegando a la conclusión bien clara de que hablamos del último reino, que es el que describe, encaja perfectamente, nos da Daniel la clave, que es lo que describe el Apocalipsis 13. El versículo 13 dice, mirando yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A quién está refiriéndose? A la segunda venida de Cristo, a Jesucristo, en las nubes. El Apocalipsis dice que Él va a venir en las nubes, ¿verdad? Las nubes vamos a ser nosotros. Vamos a venir y Él en medio de nosotros. Porque nosotros, usted, si le entregó su vida a Cristo, no debe esperar la segunda venida. Vamos a venir con Él en su segunda venida. Porque antes de eso sucederá el arrebatamiento de la iglesia que describe el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Dice que vino hasta el anciano de días, Jesucristo, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de Él y le fue dado el dominio, la gloria, lo dice Apocalipsis, el dominio, la gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno. Es decir, que ya está diciendo, este reino es el último, después viene la eternidad.
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los otros reinos van a ser destruidos, como lo dice en el sueño de Nabucodonosor, y aquí lo está describiendo Daniel. Finalmente, en la última batalla de el Armagedón, Gog y Magog es 1000 años después. Que no le confundan ustedes hablando que viene la batalla de Gog y Magog, porque esos son 1000 años después, es después del milenio. La última batalla es Armagedón en el valle de Megiddo, cuando el Señor venga con nosotros y acabará con los ejércitos del enemigo que se preparan para invadir Jerusalén. Entonces, nosotros, ya llegando al final de Daniel como clave del Apocalipsis, en este título, la última bestia de Daniel, podemos decir como conclusión que si el Señor Jesucristo tiene el dominio de toda la historia, tiene el dominio de todos los reyes, porque dice que Él es el que pone rey y quita reyes, si el Señor Jesucristo tiene cuidado de que cada profecía se cumpla perfectamente, porque Él todo lo sabe y Él todo lo puede, así también tiene cuidado de ti. Por la situación en que tú estás pasando. Si tú estás pasando por una situación muy buena, entonces mantente sirviendo, agradando, adorando y alabando al Señor. Si tú estás pasando por una situación muy mala, vuélvete al Señor, echa tu ansiedad sobre Él y descansa, porque lo primero que necesitas es paz. Y procura ser lleno del Espíritu Santo, porque eso te traerá fe. Y ten cuidado de tu vida espiritual, pero también puedes descansar en que Dios sabía que ibas a pasar por eso y te ha dado una salida y ya te ha dado la victoria. Si estás en una situación en donde no estás asaltado ya por la prueba y tampoco estás en una situación muy buena, sino que estás en una situación en donde pareciera que puede venir algo malo, entonces busca al Señor igual. Él te llenará de tu Espíritu Santo y cuéntale la situación, cuéntale lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Él tiene cuidado de ti. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal y si estos estudios bíblicos te son de bendición, entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal para que recibas algunos mensajes también que damos de parte de Dios, porque cuando hacemos un mensaje o un estudio, lo hacemos en oración primero, dependiendo del Señor y sabiendo que es la voluntad de Dios que hablemos de ese tema. Y además de eso, recuerda, los que enseñamos la palabra tenemos que enseñar lo que dice la palabra, no lo que nosotros decimos que dice la palabra. La paz de Dios sea contigo.